Hola, ¿qué tal, amables amigos? Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les da, como siempre, la más cordial y respetuosa bienvenida a este resumen semanal de Realpolitik Televisión desde la ciudad de Oaxaca, México, en este que ya es el lunes 1 de junio de 2020 y en donde tendremos para usted el análisis y las críticas informativas más acertadas de nuestros periodistas y columnistas, tanto locales como nacionales, sobre, desde luego, los temas más trascendentes surgidos durante la semana. Y al final le daremos a conocer las notas cortas que causaron mayor impacto en los últimos días y, por supuesto, las notas breves en el mundo de los espectáculos. Hoy, como siempre, estamos una vez más transmitiendo fuera del estudio por razones de la contingencia actual. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hay protestas por la decisión del gobierno federal de regresar a la nueva normalidad. Opinan que Oaxaca, como otros estados, aún no está preparada. En la contingencia, la pobreza de las comunidades oaxaqueñas es también asfixiante. Gravísimas deficiencias en el sistema educativo federal y estatal. Pésima cobertura en la enseñanza a distancia debido a la misma contingencia. ¿El regreso a clases se ha determinado con fechas correctas o también fueron arrancadas de los acostumbrados palos de ciego?, preguntan. El estado de Oaxaca aún muy distante para el regreso precipitado a la nueva normalidad. Como se dijo, en este sentido, el confinamiento y las medidas de salud y restricción del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca las ha prolongado hasta el día 30 de este mes, o sea, hasta el día 30 de junio. Latinoamérica ya está considerada como el nuevo epicentro del coronavirus COVID-19. Hasta este domingo 31 sumaban 920,000 infectados y 50,000 muertes y las cifras continúan creciendo. Latinoamérica, recuerden, también es México. Finalmente tendremos para usted las notas cortas que causaron mayor impacto en la semana, así como las breves en los espectáculos. Quédese con nosotros, comenzamos. Bueno, pues a muchas personas y gobernadores de las diferentes entidades del país les ha parecido una decisión totalmente descabellada, la que al principio fue una disposición establecida por el gobierno federal de iniciar la reapertura de actividades económicas a partir de este día 1 de junio, considerando que aún nos encontramos dentro del riesgo que marca el semáforo rojo, lo cual indica que México, de acuerdo con las autoridades sanitarias, está en riesgo máximo por la pandemia del COVID-19. Tanto los titubeos de la Federación como de las autoridades estatales de Oaxaca para tomar las decisiones y las riendas en la presente emergencia han dado la pauta para que los gobernadores de oposición expresen su rebeldía y su rechazo. El riesgo máximo se encuentra en 31 de las 32 entidades del país, excluido el estado de Zacatecas. La nueva normalidad es porque las nuevas actitudes con respecto a la prevención son elementos que no se pueden quitar probablemente en años porque nos permitirán convivir con este nuevo virus en todo el mundo, dijo López-Gatell. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la realidad? Pues por un lado se nos dice que el fuego está encendido y por la otra parte se nos invita a pasar sobre él. El subsecretario afirmó que cada mandatario estatal decidirá las actividades que pueden abrirse en su entidad con base a los colores que marque el semáforo del riesgo. ¿Y usted, amable televidente, confía en todo esto como padre y jefe de familia? ¿Cómo saber si las autoridades federales y estatales nos están diciendo la verdad o no? Ya que de hecho ningún ciudadano tiene acceso físico y real al famoso semáforo epidemiológico. Además, ha habido muchos titubeos y equivocaciones. Lo anterior ha abierto frentes en contra de las decisiones del gobierno, aunque algunos de estos frentes, como en el caso de Oaxaca, resultan muy endebles ante la falta de una sólida propuesta oficial y además de que no sabemos si vaya a ser eficaz y certera. Toda la ciudadanía nos lancemos directo a la boca del lobo con todo y nuestros hijos. Y eso, con mucho dolor, podremos saberlo tardíamente después del número de contagios y decesos que se presenten. Y finalmente, a tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó. ¿Cómo es posible penetrar a la nueva normalidad en medio de los crecientes y nuevos casos de coronavirus que estamos sufriendo todos los días aquí en Oaxaca, por rebeldía o por lo que usted quiera, pero finalmente trágicos?
Gobernadores de entidades federativas como son los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Jalisco y Colima, entre otras cuestiones, expresaron en un comunicado dirigido a la Federación y referente al semáforo epidemiológico lo siguiente: manifestamos toda nuestra incomodidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados. Por el contrario, pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos. Y agregan: además, la autoridad sanitaria federal incumplió el compromiso que hizo con los gobernadores para darles a conocer el semáforo previamente antes de su publicación. Mencionaron también, entre otras cosas, que tampoco han recibido recursos extras del Fondo de Estabilización para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Esta es pues la situación que prevalece en estos momentos en los estados de la República y la Federación. Así que, como resultado de lo anterior y de muchas otras cuestiones, no es posible que los ciudadanos confíen plenamente, máxime después de haber sido testigos de tantos titubeos y afirmaciones encontradas y contradictorias entre uno y otro funcionario, tanto del ámbito federal como estatal, además de datos completamente distorsionados sobre el número de casos de contagio y hasta defunciones. Unas veces sí, otras veces no, y luego sí, de nueva cuenta, para dejar en manos de los gobernadores la decisión de regresar a la ya famosa nueva normalidad. Señores, todo el país, México, excepto Zacatecas, en estos instantes está en semáforo rojo, y si la gente continúa saliendo a la calle sin protección ni medida alguna, en 20 días estaremos esperando lo peor. Sin embargo, tomando en consideración lo anterior, en la ciudad de Oaxaca, el ayuntamiento capitalino ha enviado un comunicado de última hora en el que extiende de manera oficial hasta el día 30 de junio las medidas de restricción aplicables a establecimientos comerciales, mercados públicos y la central de abasto de esta capital. Bueno, por añadidura, otro de los temas que nos asfixian son las informaciones y las gráficas de pobreza que no es posible ocultar en la entidad oaxaqueña, sumadas estas a los niveles de la pandemia actual, lo cual resulta verdaderamente frustrante, deprimente y nos coloca en un doloroso estado de impotencia. Penosamente, durante el primer trimestre de 2020, la mayoría de las muertes por hambre se han debido a la desnutrición permanente a consecuencia de la pobreza y la desigualdad económica. Lo anterior de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Oaxaca tiene 10 de los municipios de los 12 más pobres que hay en todo el país, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y los de mayor pobreza se encuentran en la Mixteca, la Sierra Sur, la Cañada y la costa oaxaqueña. En estos lugares carecen de muchos recursos para cubrir sus necesidades básicas, sobre todo en alimentación y para protegerse de la actual pandemia. Por lo anterior, y teniendo Oaxaca 10 de los municipios más pobres de la República Mexicana, tiene a sus espaldas uno de los más altos grados de miseria en muchos aspectos fundamentales para la subsistencia en las comunidades pobres. Desde otros aspectos también sufren de un gran rezago educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social y espacios de vivienda. Desgraciadamente en Oaxaca, en 2018, que no estamos muy lejos, el 70% de personas están en situación de pobreza. El Coneval advierte que el conjunto de municipios con altos porcentajes de población en situación de pobreza en el país se encuentran principalmente en la región sur-sureste, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Pero según el Coneval y la Secretaría de Salud, los resultados sangrientos que desgraciadamente arroja la pobreza son la muerte materna en muchos de los casos, así como la desnutrición infantil. Algunas mujeres embarazadas mueren por falta de atención médica adecuada y cuando las trasladan corriendo a alguna posible clínica cercana a la comunidad, resulta que el inmueble se encuentra vacío, bien como elefante blanco o sin médicos ni medicamentos. Ni las mujeres que sufren muerte materna ni los pequeños en desnutrición jamás son valorados médicamente en estos lugares. Y de acuerdo con el concepto de todos los mexicanos, pues no sabemos si también el de las autoridades, pues ellos también son compatriotas y así prevalece la situación con nuestros hermanos en muchas de las comunidades oaxaqueñas.
Desde otros aspectos y como resultado de la pandemia, no únicamente puso a prueba el sistema educativo, sino que también dejó al descubierto sus ineficiencias, la falta de conectividad y herramientas, así como el desconocimiento digital tanto de profesores como de alumnos. Estos son los obstáculos que se han interpuesto en la estrategia de clases a distancia que puso en marcha la Secretaría de Educación Pública para hacer frente a la contingencia. Esta situación se agudiza en estados como Oaxaca, en donde hay comunidades que ni siquiera tienen acceso a la energía eléctrica, mucho menos al Internet, que ni siquiera ha llegado por lo mismo. La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba el estado de salud del sistema educativo nacional y particularmente el de Oaxaca, en donde durante más de 4 décadas la educación ha sido atropellada por los paros, marchas y movilizaciones del magisterio, entre comillas, democrático. Ante esta situación, la mayoría de funcionarios que están al frente de este sector no tienen ni la menor idea de cómo solucionarlo. Prefieren que el sistema educativo se haga pedazos y no meterse en broncas con Su Alteza Serenísima, la sección 22, a la cual, al parecer, las autoridades les tienen pánico. Además, de acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI, en México solo el 40% de los hogares cuentan con una computadora. Para Juan Martínez Pérez, director de la Red para los Derechos de la Infancia en México, esto representa un problema de desigualdad tecnológica y advierte que al no proveer a los alumnos de las herramientas necesarias, el gobierno está incumpliendo con el derecho a la educación de los estudiantes. Así se cocina la educación en Oaxaca y en todo el país. En otras informaciones también sobre el tema educativo, Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, como ya es de nuestro conocimiento, anunció en una de las acostumbradas conferencias que será hasta el día 21 de septiembre, cuando se dé inicio al ciclo escolar 2020-2021 para los alumnos de educación media superior, y en el caso de la educación básica será el 10 de agosto, es decir, antes, aspecto que mucha gente se pregunta el por qué los más pequeños entrarán primero. Ese 10 de agosto será cuando comiencen los cursos remediales, mientras que prevén que el ciclo escolar 2020-2021 para los alumnos de kinder, primaria y secundaria dé inicio el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Todo lo anterior se desprende de que las autoridades están convencidas que la vida pública debe continuar. La mitad de la población de México vive al día y tiene que salir, dijo López-Gatell. A estas declaraciones es necesario advertir que, de acuerdo a un mensaje que la Organización Mundial hiciera en días pasados, los efectos que arrastra el COVID-19 aún no han sido perfectamente estudiados ni confirmados plenamente en el caso específico de los niños. A esta afirmación nosotros hemos de agregar una alerta más que nos parece muy importante la conozcan los padres de familia, y es el hecho de que ya se dio el caso de la primera muerte por COVID-19 de un pequeño de 1 año aproximadamente en Suiza, y el contagio de este menor se desarrolló en un país centroamericano. El fallecimiento de este pequeño ocurrió en el hospital universitario de la ciudad de Zúrich, de acuerdo con la información dada a conocer por Stefan Koster, funcionario especialista de ese nosocomio. Es decir, que aún no existe una clara certeza de los efectos de esta pandemia en los niños, ya que se había establecido que en la mayoría de ellos, en términos generales, la pandemia no resultaría tan peligrosa como en los adultos, y quienes en este caso permanecen con un pie en el círculo mortal son los adultos mayores si no guardan estrictamente los cuidados de prevención que establece el sector salud. Sin embargo, los jóvenes tampoco pueden cantar victoria. Entonces aquí surge la pregunta obligada a las autoridades, si también los adultos mayores podrán salir a la nueva reactivación al mundo exterior, a sabiendas que el porcentaje de riesgo de muerte en los adultos mayores es del 97%, es decir, casi segura, salvo en muy contadísimas excepciones consideradas como verdaderos fenómenos, 1 en 300,000 que logra salvarse. ¿Qué hacemos entonces? Y en otros temas, aquí en la ciudad de Oaxaca, en la semana que concluyó, la radiodifusión oaxaqueña se tiñó de luto ante el inesperado deceso de nuestro gran amigo y compañero José Luis Ceballos, conductor de un importante noticiero de esta capital, cuyo fallecimiento se consumó
el día 27 de este mes después de padecer una grave enfermedad. Descanse en paz nuestro querido amigo y compañero José Luis Ceballos. Pasando a otras informaciones y de manera reiterativa, se dice que Oaxaca de manera especial se encuentra aún muy distante para el regreso a la llamada nueva normalidad, pese a lo que esté haciendo la ciudadanía y muy a pesar también de que la entidad se encontraba el 75% de los municipios llamados de la esperanza, o sea, libres de contagio. En los últimos días se han incrementado de manera importante los brotes de COVID-19 en estos lugares, así como el número de fallecimientos en las principales ciudades del estado de Oaxaca. Por lo tanto, la entidad no está preparada todavía para el regreso a la nueva normalidad. Hacerlo sería un error de consecuencias letales, opinan los observadores. ¿Será o no será entonces que el propio gobierno federal aplique la estrategia del semáforo de manera regional, sin olvidar, por supuesto, que Oaxaca tiene 570 municipios y si bien algunos no han presentado ningún caso, otros podrían considerarse en semáforo rojo? En otros temas, en Puebla desata gran polémica la nueva ley de educación del Estado, ley que fue aprobada por legisladores morenistas el 15 de mayo pasado y que causó alerta entre los sectores de las diferentes instituciones educativas privadas de dicha entidad, quienes la han calificado de ambigua y peligrosa. Esta ley, según las propias instituciones de educación, allana el camino a la expropiación de inmuebles escolares y advierten que el gobierno estatal pretende tomar el control de la educación privada en la entidad, mientras que el gobernador Miguel Barbosa niega que la citada ley trate de expropiar universidades, pero a la vez anticipa que las cosas ya cambiaron y no volverán a ser como antes cuando recibían canonjías de los otros gobiernos. Por su parte, el consorcio universitario insiste de que esta nueva ley dará un mayor control al gobierno local sobre la educación privada y reclamaron a los legisladores morenistas de no haberlos tomado en cuenta para analizar la propuesta que hizo el mismo gobernador Barbosa. El principal aspecto que desató la polémica es el contenido del artículo de la legislación que señala que los inmuebles destinados a la educación, incluyendo los particulares, formarán parte del sistema educativo estatal del Estado de Puebla. Vayamos ahora a las notas cortas que causaron mayor impacto durante la semana. A decir de los comentaristas especializados, el presidente López Obrador está a cientos de miles de kilómetros de distancia de lograr buenos resultados de anticorrupción en el caso del joven del copete de oro, Enrique Peña Nieto, quien continúa disfrutando con sus novias de lo que aportamos los mexicanos. Y siguen las alucinaciones de la fiebre del fanatismo en nuestro país. En el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas, los pobladores incendiaron la casa del presidente municipal con la creencia fantasmal de que el gobierno estaba utilizando drones para contagiar al pueblo de coronavirus. Imagínese usted el nivel cultural de nuestro pueblo. Y qué raro, sospechan que Luis Videgaray, exfuncionario en el sexenio del joven del copete de oro, Peña Nieto, estuvo también involucrado en el desvío de recursos públicos para las diversas campañas políticas del PRI nuestro de cada día, lo cual tiene cierta relación, dicen, con el reciente asesinato de Alfonso Isaac Lozano, quien fuera principal integrante de la llamada Operación Zafiro, con S. Con relación al incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, y en donde fallecieron 49 criaturas inocentes y en donde también las heces fecales de la corrupción, la impunidad y el amiguismo han dejado atascadas las investigaciones, los deudos no han recibido aún la indemnización correspondiente por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. Por otra parte, la Audiencia Nacional de España ha decidido autorizar la extradición a territorio mexicano del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, para que haga frente a las acusaciones de fraude y corrupción que pesan sobre él. Pese a que la jornada de sana distancia aún no concluía ni daba inicio el regreso a la supuesta nueva normalidad, cientos de capitalinos de la Ciudad de México abarrotaron las calles
desde este domingo 31, y ante lo cual López-Gatell advirtió que si no se mantienen las medidas sanitarias, podríamos llegar a 30,000 muertos o más. Y en el mundo de los espectáculos, la actriz Cecilia Romo pudo lograr vencer al coronavirus y se encuentra ya en recuperación, disfrutando de inmunidad biológica y corporal. En redes sociales aseguran que cuando ven las escenas dramáticas de Adrián Uribe en su telenovela, no saben si llorar o soltar la carcajada, pues a veces se imaginan que es el famoso Víctor disfrazado de galán. Quizá muchos de ustedes, personas de edad adulta, se acuerden de los antiguos llamados autocinemas. Pues qué le cuento, que con la llegada del coronavirus este tipo de salas serán nuevamente reactivadas en los Estados Unidos y seguramente en México también, en el sentido de que los espectadores guardarán involuntariamente la sana distancia, ya que cada cinéfilo disfrutará de la película dentro de su propio automóvil, al cual al comprar su boleto le ingresarán una bocina o unos audífonos para escuchar el audio del filme. Este sistema de proyección de cintas estuvo muy de moda en los años 60 y ahora también en Alicante, España, se abrirá un nuevo autocinema a partir del 11 de junio y se considera como el más grande de Europa. Su nombre será Cinemacar Alicante y tendrá una capacidad de 400 automóviles. En los años 60 la película que se proyectaba era lo de menos, pues los jóvenes iban en sus automóviles a pasar 2 horas de juerga con una chica, con besos y alguna otra cosa. Además, con servicio de cafetería y hasta el vehículo. Es casi seguro que los autocinemas también regresarán a México. La primera sala de este tipo fue inaugurada el 6 de junio de 1932, año en que se proyectaba también la primera película sonora en México con el título de Santa, y 5 años después de la incursión del cine con sonido en 1927, allá en Nueva York, Estados Unidos, con la cinta El Cantor de Jazz. Así que, jóvenes cinéfilos, procuren estar muy pendientes. Y bien, amables amigos, en la edición número 454 de su revista semanal Real Político, usted podrá leer además el artículo El viejo del sombrerón de Beatriz Pajés y El fiasco del siglo de Lori Ann Jiménez, además de las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, así como Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión, con el más acertado análisis y críticas de nuestros columnistas y periodistas más reconocidos en la voz y comentarios de su servidor. Nos vemos a partir del próximo lunes a través de YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Localícenos también de manera rápida escribiendo en el renglón de internet Resumen Semanal Realpolitik Televisión Oaxaca, y ahí estaremos presentes. Cuídese mucho, por favor, obedezca las reglas de sanidad para bien de usted y de los suyos, y no tengamos que prolongar más el confinamiento, la contingencia y las equivocaciones y titubeos del sector oficial que continúa dando palos de ciego. Así que hasta la próxima.